Bueno, buenos días para todos. En nombre del Ministerio de Ambiente y Desarrollo y Desarrollo Sostenible, pues reciban un saludo muy especial, agradeciendo a los organizadores y al Foro Nacional Ambiental su invitación a plantear de alguna manera una discusión que permita observar o por lo menos establecer o que conozcan ustedes cuál ha sido la dinámica del Ministerio en esta discusión. Discusión que no ha sido para nada fácil en la medida en que pues desde luego partimos de premisas como las que estaban planteando el Ministerio de Agricultura, que son bastante complejas para el país y sobre todo en la dinámica en la que nos encontramos actualmente, entrando ya en un proceso de discusión de paz y todo lo que esto implica y la posibilidad de ofrecer salidas a la sociedad y de alguna manera a los campesinos que ocupan el territorio en Colombia. Entonces, reconociendo eso y de alguna manera haciendo honor o reconociendo el principio básico del nombre del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, tenemos que entrar en un proceso en el que todos tengamos que ver cómo podemos coincidir en el territorio, guardando los intereses, por supuesto, de la mejor manera que todos tengamos para poder de alguna manera hacer sostenible el territorio colombiano y sobre todo en las áreas que son de mayor conflicto, como es en este caso las áreas rurales, en la medida en que allí se encuentran todos los bienes y se encuentran todos los ecosistemas que ofrecen bienes y servicios ambientales y que pues de alguna manera son la oferta natural para el país y son por supuesto las áreas donde encontramos la biodiversidad en Colombia y todo lo que nos sustenta como país y como sociedad. De esta manera, después de un ejercicio de discusión amplia y de alguna manera generoso, porque pues las dos instituciones tuvimos la oportunidad de coincidir, tuvimos unos amplios debates donde tuvimos la participación de numerosas personas del Ministerio de Ambiente y Agricultura, donde de alguna manera intervino gente de las calidades académicas y jurídicas como la doctora Eugenia Ponce, contamos con la asesoría de muchas personas que pudieron hacer ese link entre el ministerio y podernos entender. Vale la pena aquí reconocer de alguna manera la amplitud conceptual con que también el Ministerio de Agricultura se facilitó ese diálogo, y yo creo que entre las instituciones del Estado debe darse esa discusión amable y donde seamos conceptualmente generosos, pero también podamos propender por los intereses de cada una de las carteras y de alguna manera por el fin en el que fuimos creados. Básicamente quiero agradecer también a WWF porque estos escenarios permiten que exista una retroalimentación respecto a las posiciones que estamos tomando y no solamente creemos que puede ser este es el escenario para poder retroalimentar esa posición y poderla mejorar o de alguna manera recoger esos insumos que nos permita inclusive en la discusión del proyecto de ley en el Congreso mejorar de pronto las expectativas o por lo menos tratar de consignar en dicho proyecto algunas líneas que por discusión misma del proceso no se logró llegar a un buen entendimiento, pero creemos que en este momento, en la medida en que la ley está haciendo trámite en el tema de consulta previa, pues tenemos que honrar ese compromiso y por supuesto tendremos que acompañar esta actividad en la medida en que es un procedimiento que la Corte Constitucional ha definido como fundamental y prioritario en la discusión de este tipo de iniciativas. Entonces, esperamos sí que las conclusiones de este evento nos permitan de alguna manera poder seguir en esa mesa de diálogo que tenemos con el Ministerio de Agricultura, alimentando la posición, pero por supuesto en un diálogo cordial. Para avanzar muy rápidamente, nosotros traemos una presentación muy sencilla en donde en el comienzo de la discusión, pues yo creo que ya se ha dicho mucho por parte de los que me han precedido en la palabra, pero básicamente en principio la posición nuestra fue establecer realmente las dificultades que tenía la ley cuando fue presentada y pues desafortunadamente carecía de una visión integral del territorio en sí misma y pues logramos coincidir en que teníamos que ubicar en el texto algo que generara la posibilidad de tener una visión más integral del tema y no netamente productiva, sin reconocer los ecosistemas que allí habían y por supuesto que se hiciera una planificación ambiental territorial de verdad y efectiva. En ese tema también logramos establecer o por lo menos evidenciar en el texto que hay una dificultad en el tema de la función ecológica de la propiedad y todo lo que esto significa para el territorio
Y por supuesto, algo que para el Ministerio de Ambiente ha sido fundamental, una vez inclusive sucedido todo lo del fenómeno de la Niña 2010-2011, en donde el país se encontró con una realidad enorme de afectación en el territorio nacional, no solamente en áreas urbanas, sino en las áreas rurales, producto obviamente de que ese tipo de actividad que se ha desarrollado durante tantos años nunca ha contemplado ningún elemento de riesgo asociado al cambio climático, ni mucho menos, sino simplemente ha sido una función extractiva y eminentemente productiva, y básicamente a veces sin ni siquiera reconocer la verdadera oferta ambiental del territorio. Entonces, la inmensa tragedia que sufrió el país con obras de infraestructura como distritos de riego en el sur del Atlántico, donde pues de alguna manera a través de todo el desbordamiento de la ruptura del canal del dique, pues encontramos que dichas infraestructuras fueron totalmente colapsadas, y no solamente ese distrito de riego, sino muchos otros. Entonces, es importante que en la discusión del proyecto de ley se tenga en cuenta precisamente esos determinantes que surgen obviamente de la experiencia y de la situación en Colombia como se está dando. Adicionalmente encontrábamos una preocupación sustentada básicamente en que el proyecto de ley no reconocía desde ningún punto de vista en algunos de sus acápites la institucionalidad ambiental, en la medida en que se le estaba asignando funciones a organizaciones como la UPRA y en fin, al mismo INCODER, desconociendo que en el Sistema Nacional Ambiental existen desde el año 90, de la ley 99-93 funciones en las corporaciones autónomas regionales y en el Ministerio de Ambiente que dan cuenta en parques nacionales, en todas las instituciones públicas del sistema, que dan cuenta y son autoridad en la región, y obviamente en esa actividad pues obviamente no fue fácil ponernos de acuerdo, pero pues afortunadamente creo que pues hemos llegado a un gran acuerdo. Adicionalmente, dicho proyecto también señalaba algunas contribuciones que desde luego podían poner en riesgo el tema del aseguramiento financiero de las corporaciones y las instituciones del Sistema Nacional Ambiental, y pues obviamente lo que podríamos pensar de alguna manera es que dichos recursos que se generen de ese sector también podrían entrar a aportar alguna fuente de recursos al Sistema Nacional Ambiental para contribuir de alguna forma dentro del proceso de desarrollo y concertación que debe haber dentro del territorio. No podemos entrar en una discusión eminentemente de disputa territorial y de funciones en la región, en la medida en que allí tenemos también asentados instituciones como las corporaciones, y pues obviamente que forman parte del Sistema Nacional Ambiental y que deben facilitar un diálogo, pero no solamente por tratar de desconocer o crear una institución en la región para que también compita por funciones y competencias, podría contribuir de alguna manera a un deterioro de la credibilidad misma de la institución respecto a la opinión y a los usuarios en la región. Esto de alguna manera para nosotros es importante que se tenga en cuenta que de alguna forma las corporaciones autónomas regionales son instituciones que pueden formar parte inclusive de cada una de las actividades que están allí, en la medida en que no solamente bajo su principio de autoridad ambiental pueden establecer las determinantes ambientales, sino que puedan contribuir inclusive en la implementación del principio de desarrollo sostenible, y que sean instituciones que puedan trabajar en equipo. No se trata de ser excluyente ni mucho menos, y que su condición de autoridad ambiental lo convierta en una situación en donde no se pueda trabajar. Por supuesto tenemos que buscar la forma de que se dé un entendimiento institucional en la región, porque de lo contrario también podríamos llevar a que la sociedad termine desorientada y pueda de alguna forma trabajar de manera aislada. Adicionalmente, todo lo que tiene que ver con el tema de sustracción de zonas de reserva forestal también estaba en el texto, siendo competencia eminentemente de la autoridad y del Ministerio de Ambiente en cada una de sus roles. Entonces, esa competencia también logramos ponerla clara y dejamos que es una responsabilidad del Ministerio, que desde luego puede estar vista y trabajada en equipo y por supuesto reconocida en el marco de la ley, y así se hizo, y pues de alguna manera para nosotros es importante. Entonces, al final, pues también ya lo he mencionado, el tema de la determinación del tema de riesgo, determinación de amenazas, evaluación de riesgo y reducción de la vulnerabilidad. Pues obviamente no podemos seguir trabajando en un proceso de solamente mitigación, sino que tenemos que buscar una forma de cómo avanzamos hacia un proceso de manejo adaptativo del territorio, en fin, de que no solamente pensemos solamente en construir infraestructura rígida, que solamente
obviamente trate de mitigar un poco, como lo ha venido mencionando también en algunos aspectos, la ley de vivienda, que para nosotros es bastante compleja también en la medida que ese sector decidió hablar solamente sobre mitigación de riesgo como una situación donde solamente está buscando una infraestructura física y ya sin tener en cuenta realmente la función de adaptación que debe contener y la lectura en el mismo territorio. Entonces, para nosotros como Ministerio de Ambiente es desafortunado que cada una de las carteras ha venido hablando desde la perspectiva que le corresponde y viendo obviamente el tema de riesgo asociado eminentemente a una lectura de infraestructura, y creemos que básicamente eso no debe ser así, sino el territorio en sí mismo se debe leer integralmente y de esa manera buscar la forma de hacer las correcciones en el territorio que permitan que esas obras inclusive sean durables o perdurables en el tiempo. De esta manera, pues ya llegando a un análisis básico de qué hemos logrado de alguna manera como sector ambiental en el proyecto de ley, pues ya lo mencionaba el Ministerio de Agricultura con relación al tema el tema del artículo segundo del proyecto de ley, pues se logró de alguna manera definir, incorporar variables o conceptos que permitan de alguna manera hacer mucho más visible el concepto ambiental y el uso sostenible y conservación de la diversidad. Es así como en el artículo segundo logramos acuñar ese concepto que el Ministerio de Agricultura habla de ordenamiento territorial, y pues de alguna manera buscamos que el sector de la agricultura involucre y reconozca los ecosistemas estratégicos que hay en dicho sector y que respete de alguna manera esos bienes y servicios. Sin ese tema, sin esos ecosistemas sería muy difícil tener y sostener la producción en el país, en la medida que es allí donde se generan los recursos suficientes para poder de alguna manera mantener el sistema productivo. El enfoque territorial, en el artículo 17, se generaron el tema de determinantes ambientales. Aquí es un tema muy importante, si bien el sector ambiental fija las determinantes ambientales, aquí es donde de alguna manera en el Congreso tendríamos que ver la forma de cómo discutimos ampliamente y revisamos todo lo que tiene que ver con los planes de ordenamiento del territorio. Es para nosotros fundamental que no solamente la ley 3888 define que las determinantes ambientales son tema de decisión y de ver cómo de alguna manera reconocemos esas determinantes ambientales para desarrollar nuestro territorio. Hemos encontrado dificultades en que los mismos municipios, como autoridad constitucional del ordenamiento de su territorio, esas determinantes ambientales no terminan siendo reconocidas efectivamente. Es así como en vivienda también tienen esa situación. Prácticamente cada uno de los sectores hablan de las determinantes ambientales, pero buscan de alguna forma a través de los proyectos de ley reglamentarios, los decretos reglamentarios, prácticamente hacer esas determinantes ambientales situaciones eminentemente circunstanciales y no de alguna manera no buscan de alguna manera que esas determinantes ambientales sean claramente las determinantes del uso del territorio y del aprovechamiento del mismo. Entonces es allí donde la reflexión nos llama a buscar cómo logramos que las determinantes ambientales que quedaron consignadas en este proyecto de ley sean realmente reconocidas y sean respetadas por la autoridad local, quien es de alguna manera el responsable en el uso del territorio. Recordemos que quien tiene las facultades del ordenamiento del territorio en sí mismo son los municipios a través de los consejos municipales. Entonces allí también tenemos que hacer un claro equipo, pues de alguna manera, para que el proyecto de ley deje claro que las determinantes ambientales son fundamentales en el uso del territorio, y pues aquí juega un papel importante todo lo que tiene que ver con las corporaciones autónomas regionales, en la medida en que por allí pasan todos los planes de ordenamiento de los municipios, y pues obviamente dentro de dichos planes están las zonas de uso para el sector agropecuario. En el componente se incluyeron disposiciones relacionadas a la protección de ecosistemas frágiles en el artículo 104, básicamente relacionados con la UPRA. En el numeral 8, pues básicamente hablamos de la protección de ecosistemas frágiles, y pues se sostiene que dicha institución de alguna manera tiene que propender por la recuperación o por lo menos el mantenimiento de las rondas hídricas de los ríos, y pues todo lo que tiene que ver con estos ecosistemas o estas áreas que pues resultan a hoy prácticamente intervenidas en un 100% en las zonas altamente productivas del país. En este tema, particularmente el Ministerio de Ambiente a finales de este año va a entregar a las corporaciones autónomas regionales la metodología de establecimiento de la ronda hídrica de los ríos, de tal manera que haciendo
caso a la ley del Plan Nacional de Desarrollo, dichas autoridades ambientales definan la ronda y determinen cuáles son las rondas hidráulicas de los ríos, obviamente en cada uno de los temas, porque pues hoy tenemos en el Código de los Recursos Naturales un señalamiento puntual. Sin embargo, sí creemos que a partir del código tenemos que llegar a revisar caso a caso y metodologías que definan en su caso específico cuál podría llegar a ser este tipo de instrumentos, a fin de que todos podamos tener las reglas claras de juego. Adicionalmente, se incluyen disposiciones relacionadas con ahorro y uso eficiente del agua para el sector agropecuario. Como ustedes bien saben, en este tema el sector agropecuario es el sector que más consumo de agua tiene en el país. De acuerdo al Estudio Nacional del Agua 2010, pues están cercanos al 51% de todo el proceso de uso de ahorro del agua, y es aquí en el artículo 107 donde creemos que definitivamente se puede buscar una alternativa en donde el sector agropecuario mejore su condición y uso eficiente, porque tenemos a hoy dificultades enormes en el manejo. Tenemos distritos de riego que no tienen y no hacen absolutamente ninguna referencia distinta al consumo, y pues a canal abierto igualmente las condiciones de desperdicio son enormes. Tenemos distritos de riego adjudicados en el país en el pasado donde ni siquiera fueron reconocidas la verdadera oferta ambiental de la fuente donde de alguna manera estaban tomando estos distritos de riego el agua. Entonces, si nosotros propendemos por el desarrollo y creemos que a través de la construcción de infraestructura física como un distrito de riego es fundamental para el desarrollo del país, dicho distrito de riego debe construirse reconociendo realmente la cantidad y la oferta real que la fuente objeto dice que va a ser utilizada para ese distrito de riego tenga. Se han otorgado o se han construido distritos de riego de alguna manera sin tener en cuenta la concesión de aguas efectivamente sobre la fuente, y pues obviamente desafortunadamente en su momento tuvimos oportunidad de conocer proyectos a través de la ley del tema de agroingreso seguro, donde se definían distritos de riego sin una concesión de aguas efectiva y solamente en trámite. Cuando se adelantaba el proyecto y se conseguían los recursos, se acordaban de que tenían que ir a la corporación a definir y dejar fija la concesión de aguas, y de pronto la corporación se encontraba con la triste realidad de que el agua que estaban pidiendo para el distrito de riego no existía, no daba cuenta, y entonces un sinnúmero de recursos invertidos en este tipo de actividades deben conducir definitivamente a que el sector agropecuario tiene que aportar de una forma clara y responsable el uso del recurso hídrico dentro de su planificación, porque de lo contrario vamos a tener dificultades. Como ustedes bien saben, la cuenca Magdalena, Cauca y Caribe son las zonas que tienen mayor dificultad de recurso hídrico en el país, representan aproximadamente el 21% de la oferta total de recurso hídrico en Colombia, y esto de alguna manera significa que vamos a tener dificultades, y si vamos a desarrollar actividades productivas en el sector agropecuario sin reconocer la oferta hídrica real disponible en el país, pues vamos a tener dificultades. Entonces, esto es un llamado de atención en el que el proyecto de ley tiene que apostar de mayor y de mejor forma y una forma más decidida el tema del uso del agua para su sector, y particularmente para el sector de construcción de infraestructura asociada a dicho distrito. En el artículo 104 logramos llegar a un escenario de que se respeten, pues obviamente, o se reconozcan, porque de hecho la norma ambiental y la legislación ambiental ya establece cuáles deben ser los temas de bienes de uso público, tales como las aguas y las rondas. Pues obviamente fue reconocer y lograr que este sector quedara absolutamente claro en el proyecto de ley, que existe en la normatividad ambiental definidas ya líneas y argumentos que permiten conducir efectivamente el reconocimiento y el aprovechamiento de dichas rondas, y por lo menos el cumplimiento de las mismas. Asimismo, en el artículo 146, en esa discusión, pues tuvimos un gran acuerdo. Yo creo que es una medida que vale la pena reconocer en las mesas de trabajo, que es el tema de la extinción de dominio sobre el tema de las sanciones ambientales agravadas. Esto es un tema bien importante que creemos va a formar parte de una discusión amplia en el Congreso, en la medida en que no solamente el Estado cumple con su labor social de adjudicar tierras, sino que también tiene que hacer cumplir la Constitución cuando hablamos de la función ecológica de la propiedad, y donde de alguna forma la persona que es objeto de esta titulación y en donde el Estado está confiando una tierra para poder hacer
productivo de ese territorio también tiene que respetar el tema ambiental, y si no es así, de alguna manera también tendrá que ser el Estado mismo el que defina cuál puede ser el uso definitivo de esa propiedad. Esto es un debate enorme. Tenemos que buscar que la sociedad colombiana contribuya de una forma decidida en la conservación de los ecosistemas, obviamente cambiando el concepto perverso de que de alguna manera se adjudicaban baldíos en el territorio colombiano hace muchos años, en donde para poder reconocer esa propiedad de ese territorio se le indicaba al agricultor que prácticamente hiciera tal la raza de lo que había allí y tenía que demostrar prácticamente que estaba haciendo uso del territorio cuando pues obviamente ya lo tenía totalmente potrerizado. Esa percepción y esa concepción misma de la adjudicación del territorio debe cambiar, y debe cambiar en función de reconocer ese principio ecológico de la propiedad, en la medida en que no es el sector ambiental únicamente el responsable de velar por dicha función. Aquí tenemos que ser todas las instituciones y todos los ministerios y todos los actores que intervienen en el aprovechamiento del territorio responsables o que coayuden dentro del proceso de la sostenibilidad ambiental. Es claro y pues es importante señalar que la institucionalidad no termina siendo suficiente nunca, pero si pretendemos de alguna manera ampliar el sistema productivo del país, tiene que ser de una forma responsable, y esa forma responsable es hacer que el usuario y la sociedad entienda que el aprovechamiento de los recursos debe ser de una forma adecuada y sostenible. De lo contrario, tendríamos que cambiar esa condición. En el artículo 164, en el numeral 7 de esta presentación, se dispusieron situaciones definidas en las unidades agrícolas familiares, y esto básicamente es un poco enlazado con lo que acabo de decir, es cómo logramos que las personas que son o tienen esa posibilidad de uso en ese territorio adjudicado, en esa área determinada, garanticen la sostenibilidad desde la misma unidad agrícola familiar, que de alguna forma se establezcan responsabilidades en el uso, y pues de alguna forma la UPRA en el artículo 165 pues es la que tiene que cumplir y definir y construir con el Ministerio de Ambiente dichos lineamientos para el uso del mismo. Entonces allí logramos buscar una sinergia institucional que pues pueda producir de alguna manera esos acuerdos y podamos de alguna forma entre ambas instituciones contribuir en la discusión de cómo poder hacer ese tipo de aprovechamiento y cómo esa unidad agrícola familiar puede ser efectivamente una área que pueda conjugar el aprovechamiento con la conservación de los ecosistemas. En el artículo 165 también se incluyeron disposiciones relacionadas con la titulación y adjudicación excepcional por actividades de conservación y protección ambiental. Ese es importante, ese artículo, y pues básicamente suma a algo que el artículo 207 es bien interesante también, que señala sobre la posibilidad de adjudicar baldíos a las corporaciones autónomas regionales que permitan de alguna manera esas instituciones aportar dentro de las áreas de preservación y conservación de las regiones. Esto para nosotros es bien importante, significa un avance enorme poder utilizar el Sistema Nacional Ambiental a través de esta figura y la institucionalidad que representa en la posibilidad de ampliar áreas de protección. Entonces, yo voy a tratar de leerles algo que me parece bien interesante. No sé si todos conozcan el alcance mismo de este artículo, pero me parece relevante dejarlo en mención. Y voy a, básicamente, de artículo 207, titulación a las corporaciones autónomas regionales y organizaciones ambientales. O sea, no necesariamente las autoridades ambientales, sino a organizaciones ambientales también. Dice, podrá hacerse adjudicaciones en favor de las corporaciones autónomas regionales y desarrollo sostenible hacerse adjudicaciones sobre baldíos ubicados dentro de su jurisdicción en zonas de alto riesgo no mitigable, en especial de aquellos en los cuales se han adelantado programas de reubicación de población campesina ocupante, así como áreas con valores especiales de conservación, a fin de que hagan parte del portafolio de áreas que potencialmente podrían contribuir constituir áreas protegidas regionales. También podrán hacerse adjudicaciones sobre baldíos ubicados en zonas de alto riesgo no mitigable a favor de organizaciones sin ánimo de lucro, de carácter ambiental, reconocidas por la respectiva autoridad que manifiesta la intención de constituir en el predio una reserva natural de la sociedad civil destinada a la preservación y restauración. Dicha reserva deberá registrarse ante parques nacionales naturales. Esto de alguna forma creemos que es un muy buen entendimiento y una muy buena posibilidad en que las corporaciones y todos podamos aportar en este ejercicio.
Adicionalmente, en el artículo 208 se adicionó un parágrafo que es importante que quede claro y pues como lo ven ustedes en el texto, dice: cuando se trate de áreas de reserva forestal productora o que se encuentren en zonas de producción, de acuerdo con la zonificación y ordenación de las reservas de ley segunda del 59 definidas por el Ministerio de Ambiente, excepcionalmente podrán adjudicarse baldíos sin que sea necesaria la sustracción previa del área, siempre y cuando las actividades que allí se realicen fomenten la conservación, protección, restauración, preservación y uso sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, y en particular los recursos naturales renovables de conformidad con los criterios que señale el Ministerio de Ambiente a solicitud del INCODER. Esto es un avance también que creemos importante para como Ministerio de Ambiente. No ha sido fácil llegar a estas discusiones, pero sí creemos fundamentalmente que podemos llegar a contribuir entre ambas instituciones dentro de este proceso de asegurar que este tipo de territorios también tengan un doliente, y ese doliente puede ser alguien que permita también no necesariamente aprovecharlo de una actividad agropecuaria en sí misma, sino contribuir en la conservación de dicho ecosistema y sobre todo que propenda por la preservación del mismo. En la filmina está el artículo 207, pero como quedó en el texto de ley, quedó en el artículo 208 para referencia de ustedes. Finalmente, pues en el tema de reservas forestales, en el artículo 220, ahí también tenemos una dificultad con el número, no es el artículo 219, sino el artículo 220 de la ley, señala claramente que el Ministerio de Ambiente debe terminar los estudios relacionados con el tema de las reservas de ley segunda en la medida en que puede contribuir. Obviamente va a permitir establecer la zonificación de dichas reservas a fin de poder establecer en dichas áreas de qué forma se puede aprovechar y qué área queda disponible para el tema agropecuario, y a través de ese ejercicio poder aclarar realmente cuál de esas áreas se pueden usar y de qué manera se pueden usar. Es algo que creemos también es un avance importante la medida en que el sector agropecuario reconoce estas áreas, y pues obviamente queda bajo la responsabilidad del Ministerio de Ambiente, como en efecto lo estamos haciendo, y donde aspiramos a partir del primer semestre del año entrante definir, obviamente con un ejercicio que ya adelantó el Ministerio, toda la zonificación. Obviamente estamos en la fase de socialización de dichos estudios y pues obviamente poder definir casi en 24 millones de hectáreas el uso en estas áreas de las reservas de ley segunda. Esto es un gran avance, y creemos que a partir del primer semestre vamos a poner claro el tema sobre dichas áreas y poder de alguna manera que todos los sectores productivos del país establezcan o por lo menos potencialmente vean estas áreas como de uso necesariamente para aprovecharlos en todos los temas de mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad. Por último, pues agradecerles pues, en nombre del Ministerio de Ambiente realmente esta invitación. Sí aspiramos a que las conclusiones de este foro pues por lo menos nos enriquezca la posición misma del Ministerio. Quedamos abiertos a las sugerencias, a los requerimientos que ustedes hagan. Obviamente este es un proyecto de ley, no estamos hablando sobre una ley de la República, ya estamos en un proceso de discusión que amerita por supuesto una revisión por parte de cada uno de los actores que ustedes representan y las entidades que ustedes representan el día de hoy. Sí esperamos es que esa retroalimentación reconozca de alguna manera los avances que hemos tenido dentro de la discusión y los planteamientos que estamos dejando aquí. Todo lo que se está planteando es en función de mejorarlo. Creemos y estamos seguros que estamos rodeados de la gente más competente en el tema y podemos de alguna manera reconocer que estas conclusiones de este evento generen una mayor o una mejor condición de discusión. Por último, manifestarles que el Ministerio de Ambiente está abierto a cualquier sugerencia, a cualquier discusión, y de alguna forma todo el Sistema Nacional Ambiental. No es fácil, esta es una discusión muy compleja, así como lo señalaba el doctor Manuel Rodríguez, dos proyectos de ley que son altamente importantes y transversales para el país, como el proyecto de reforma agraria, que es este que estamos discutiendo, y el proyecto del Código de Minas, que también resulta ser un reto enorme para el Sistema Nacional Ambiental, y que de alguna manera también esperamos que este tipo de eventos y sobre todo la experiencia y el conocimiento que cada una de sus organizaciones tienen puedan
contribuir en afianzar una posición institucional y de alguna manera agradecemos que estos esfuerzos se sigan dando en función de que va a fortalecer el Sistema Nacional Ambiental. Por supuesto, también decirles a ustedes que si bien el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es una institución que acaba de nacer nuevamente gracias a este gobierno, por lo menos tenemos ese comienzo, llevamos un año en este proceso de discusión, no ha sido fácil en la medida en que poder conjugar este esfuerzo conceptual con todo el proceso productivo del país, no ha sido fácil ese proceso, pero sin embargo sí creemos que con el apoyo y el respaldo de ustedes, con la sabiduría de alguna manera de sus conceptos, podemos de alguna manera seguir creciendo y avanzando. Obviamente tenemos que aceptar que es un tema muy complejo, no ha sido de alguna manera la discusión del todo pequeña en la medida en que venimos de 8 años de un proceso en donde el Ministerio de Ambiente tenía unas condiciones, como ustedes bien lo conocen, a hoy tenemos una condición distinta institucionalmente, pero no solamente la institucionalidad se fortalece de acuerdo a una visión de política pública, también se fortalece con los aportes que la sociedad civil dé, de manera que podamos aprovecharlos y podamos seguir enriqueciendo. Entonces, aceptamos la crítica constructiva, por supuesto la reconocemos y la aceptamos, estamos abiertos a ver de ella cómo podemos entre todos seguir fortaleciéndonos, pero esperamos que esa retroalimentación sea permanente, sea respetuosa y por supuesto contribuya como Sistema Nacional Ambiental como queda y como está definido en la Ley 99-93, en qué significa el sistema como tal, que es un conjunto de organizaciones, instituciones, normas, en que podamos de alguna manera articularnos en función de velar por el desarrollo del país en términos ambientales. Entonces este es un mensaje que quiero simplemente dejar, que estamos abiertos a ese tipo de discusión, queremos seguir fortaleciéndonos, lo queremos hacer con ustedes, obviamente de una forma académica, de una forma técnica, pero pues eso es lo que tenemos, lo que queremos hacer, y bienvenidos todos los comentarios y todas las sugerencias que ustedes consideren. Muchas gracias.